Mananda Moyi. En el corazón del amor. Sexta parte. Octubre 2015. Hermanas y hermanos en la carne, vamos, si quieren, a seguir y a terminar nuestros encuentros en el corazón del amor. Pero en primer lugar hagamos juntos silencio y recibamos el espíritu del sol en el fuego del amor. Silencio. Escuchemos la pregunta. Pregunta. He tenido 5 crisis de colitis biliar, de las cuales 2 fueron muy cercanas. La última fue muy dolorosa. Mi vesícula biliar estaba cebada de cálculos, y pienso hacerla retirar. La crisis me mostró dónde estaba respecto al desapego y era consciente que esto debía ser atravesado. Solo deseaba una cosa: la paz, desaparecer, pero el dolor era demasiado fuerte y me costó llevar mi atención a otra parte. Teresa me hizo sentir hasta qué punto era pequeño en la materia y cuánto de grande por su amor. Hay puntos de las estrellas y de las puertas que pasan todos sobre el meridiano de la vesícula biliar. ¿Podría aclararme sobre esta vivencia? ¿Hay consecuencias para la luz en retirar la vesícula biliar? ¿Qué sentido dar a todo esto? Bien amado, así como lo estipulas, la vesícula biliar así como su meridiano está directamente en resonancia con todo lo que es llamado, a este nivel, la puerta visión. Así, como cada uno sobre este mundo en la carne, atraviesan con más o menos facilidad estos pasos del efímero al eterno. Les recuerdo que el enganche y el anclaje del cuerpo de Trete se hace ante todo por las puertas y las estrellas. Así que de tener una puerta tocada, si puedo decir, de este modo al nivel físico, no confirma ni algo bueno ni algo malo y no tiene ninguna influencia, por supuesto, sobre la luz y el Trete. En cambio, y así como lo dices, esto te permitió ver por ti mismo las zonas de resistencia. Entonces, ya que pides una explicación más allá de las puertas, estrellas, y del encuentro entre el eterno y lo efímero, basta con entender que la vesícula biliar interviene por supuesto sobre funciones que son conocidas desde tiempo, a nivel de la digestión. Pero sobre un plano más invisible, yo diría, la vesícula biliar es llamada la entraña del olfato mediano. Es por supuesto la que permite la elección. Entonces cuando el alma se ha revertido, cuando el alma está en vías de disolución en el espíritu, no hay más posibilidad de marcha atrás o de vuelta atrás. El enganche del cuerpo de Trete a nivel de esta puerta viene naturalmente e independientemente de tus resistencias conscientes y de tus observaciones en cuanto a tu colocación en el seno de la eternidad, viene a poner fin, de modo brusco, a la noción de elección, a la indecisión. La vesícula biliar también está ligada a lo que es llamado el fuego vital. Así que, esto traduce para ti la disolución del fuego vital en el seno del fuego vibral. Esta alquimia se traduce para ti por la precipitación de las energías materiales de la vesícula biliar al interior de esta. Te incumbe pues de escoger la solución más radical y eficaz para ti, concerniendo a lo que ha sido realmente y efectivamente atravesado en esta ocasión, dándote a ver, así como tú mismo lo dices, lo que resistía en el seno del alma, sin embargo girada hacia su propia autodisolución. Así que el órgano en el mismo, cualquiera que sea su estado, e incluso cuando hay ausencia de este, es muy evidente que esto no afecte de ninguna manera sobre las funciones vitales y vibrales de este órgano así como de esta puerta. Entonces es a ti que te incumbe de decidir lo que conviene de hacer con el fin de eliminar, yo diría, este residuo ligado a tu propio fuego vital que en estos tiempos debió resistirse, cualquiera que sea la razón, para el fuego vibral. No hay nada más en comprender sino es hacer desaparecer efectivamente estos dolores o patologías,
cualquiera que sea la técnica empleada, ya que, en particular en el fenómeno de cálculos o de concreciones, es la ilustración sobre el plano físico de la cristalización, no en el sentido de un bloqueo sino más bien de una precipitación en el seno de la materia, de lo que se evacúa. Hay pues actuar de la manera que desees, sobre lo que ahora es pasado y superado. Silencio. Escuchamos la pregunta siguiente. Pregunta. Me fue dado a ver que seré transportado sobre un círculo de fuego en una nave vegaliana con mi cuerpo de carne. ¿Podría recordarnos por qué algunos conservarán su cuerpo de carne sobre estos círculos, excepto el hecho de que los arcturianos recuperan las memorias? ¿Es la señal de un tránsito a una 3D unificada o podremos liberarnos de este cuerpo a finales de los 132 días? Bien amado, que haya un cuerpo o que no haya un cuerpo físico en el seno del círculo de fuego, esto no significa de ninguna manera y de ningún modo que haya acceso a una 3D unificada, sino más bien en una liberación total e incondicional de tu conciencia que se coloca entonces según lo que ella es, pero en ningún caso en la tercera dimensión unificada. En cuanto a lo que concierne lo que llamas memorias en el seno de este mundo, útiles en el seno de los mundos unificados, en ningún caso estos seres permanecerán sobre los círculos de fuego. Serán transportados, si puedo decir, con su cuerpo, para recuperar estas memorias, no solo entre aquellos a quienes llamáis arcturianos, pero en muchas otras civilizaciones de tercera dimensión unificada, viviendo entonces tranquilamente su vida hasta la extinción de este, que reencuentran entonces, ellos también, la libertad incondicional de la conciencia. No existe ninguna diferencia, después de la llamada de María, los de entre vosotros que poseerán un cuerpo de carne y los que no lo tendrán más. La presencia de vuestra conciencia en el seno de los círculos de fuego, es solo un afinamiento de vuestras posibilidades multidimensionales, permitiendo también, con la ayuda de los ancianos, arcángeles y estrellas, de permitir la finalización de la ascensión de la Tierra de por vuestro emplazamiento en conciencia en el seno de estos círculos de fuego. Esto no tiene nada que ver, que sean los círculos de fuego o no, con el devenir de vuestra conciencia. Algunos de vosotros serán aptos espontáneamente, desde la llamada de María, a reencontrar vuestra libertad y no tendrán utilidad, tanto en el seno de los círculos de fuego como fuera de los círculos de fuego. No tendrán entonces que hacer nada más en el seno de este sistema solar, cualquiera que sea vuestra morada. Silencio. Escuchemos la pregunta siguiente. Pregunta. Para los seres que todavía no han escuchado la llamada de María y que perciben las puertas, las coronas, las vibraciones, ¿es una elección del alma o del espíritu de escuchar la llamada de María en el momento colectivo y no antes? Bien amado, el hecho de haber escuchado la llamada de María de manera individual hace algunos años o más recientemente, o de esperar el momento colectivo, no hace estrictamente ninguna diferencia. Algunos de vosotros, por sus estructuras vibrales y sobre todo por la disposición de su linaje y origen estelar, fueron más aptos en captar esta llamada, yo diría, de manera anticipada. Esto no traduce en nada su asignación vibral, esto no traduce en nada su morada de eternidad. Esto es solo una cuestión de afinidad, en resonancia con la permeabilidad de vuestro canal marial durante estos años pasados, ella misma ligada a vuestros linajes y a su vuestro origen. Esto no juzga en nada lo que sea de otro que esto. ¿Hay otros elementos en esta pregunta? Silencio.
Les recuerdo que la llamada de María, más allá de ser concomitante del proceso llamado Estase o Mahasamadhi, no tiene estrictamente nada que ver con los acontecimientos que se celebrarán después. Están yuxtapuestos, si puedo decir, a la filiación a Sirio, incluso si no tenéis su linaje, lo que es raro, incluso si no tenéis origen ahí, es simplemente porque el cuerpo de esta tierra en el cual estáis, está relacionado de todos modos a Sirio incluso si no tenéis su linaje. Silencio. Escuchemos la pregunta que sigue. Pregunta. ¿Puede desarrollar sobre las Amasupum, vírgenes negras? Querida, establecer una equivalencia a lo que es llamado las Amasupum y las vírgenes negras es una proyección, incluso si existen resonancias comunes. Ambas no tienen estrictamente nada que ver. Las Amasuptum han sido designadas así en el lenguaje sumerio original como las madres creativas, como madres genetistas de este mundo. Las vírgenes negras solo son pues una antigua resonancia afectada por el tiempo de los que fueron las Amasuptum. No hay pues relación posible otra que la que consiste en llamar a una conciencia madre, refiriéndose por la vibración esencial del femenino sagrado. No hay nada más a nivel histórico. Las Amasuptum intervinieron en diferentes momentos de la historia de la humanidad, que esto sea hace millones de años o más recientemente, en el momento de los conflictos del fin de cada ciclo del encierro. Las vírgenes negras es una denominación que vino mucho más tarde, reenviando efectivamente por su color negro a lo que se celebró, bien después de la presencia de las Amasuptum, con el pueblo africano. Hay bien evidentemente, y lo entendieron, una relación entre las estrellas, incluso si ellas no vienen de Sirio, las vírgenes negras, las Amasupum, una madre en el sentido más amplio. La característica de una madre es la de poder recibir en su seno la vida, permitirle de llevarlo a término tanto en su gestación como en su terminación. Está directamente relacionado a lo que llamé, el femenino sagrado, activo y presente en todas las estrellas o en toda conciencia actualmente sobre esta tierra, habiendo realizado el andrógino primordial, es decir, habiendo fusionado sus propias polaridades interiores llamadas masculinas y femeninas. Hay pues una resonancia común entre la que aparece en la historia de Egipto llamada Isis, María y muchos otros ejemplos, no solamente en estos tiempos pasados e históricos, pero sería solo para las estrellas en general. Hildegard de Bingen, que fue madre superiora en el seno de una orden monástica, era también una madre. Teresa, a pesar de su joven edad, era también una madre. No es por eso, incluso habiendo esta afinidad vibratoria, que podéis sobreponer las Amasuptum a Isis, las Amasuptum y mi presencia. Incluso si hay características comunes, no es en ningún caso una filiación directa sino bien el principio del femenino sagrado encarnado en su totalidad. Silencio. Escuchemos la pregunta siguiente. Pregunta. Sueño con un bebé. Un abejón entra por su ventana nasal izquierda, pone huevos. Cuando las larvas eclosionan, se comen el cerebro del bebé. Me pregunto el significado de este sueño. Bien amada, como todo sueño, solo puedo recuadrarte, porque la explicación concierne a la persona, incluso si voy a dártela, y en ningún caso a lo que eres en realidad, más allá del juego de este mundo. El bebé puede representar al niño interior. Está parasitado. Un abejorro, que también es un depredador, pone huevos que vienen a comer el cerebro del niño.
Así que esto traduce que encontraste tu niño interior, pero que este todavía está parasitado por un cierto número de pensamientos recurrentes ligados a tu historia personal. Hay pues a través de este sueño, para la persona, una necesidad de dejar obrar, más allá de todo parasitismo de ti misma, a tu niño interior. Silencio. Podríamos por supuesto ir más lejos en la interpretación, para la persona, de este sueño. Te incito simplemente a reflexionar sobre lo que es la nariz y en particular las ventanas nasales. Allí donde pasa el aire y allí también donde se produce el testigo de la activación de la corona radiante de la cabeza, a través de la respiración craneana que pasa por la nariz. Hay por supuesto otros elementos sobre el simbolismo del abejorro, pero te aconsejo aún así, de quedarte simplemente con el significado general que te di. Silencio. Escuchemos la pregunta que sigue. Pregunta. Durante sus intervenciones, la onda de vida se manifestó al chakras raíz, luego desapareció y un punto se activó bajo cada una de las axilas. ¿Qué es? ¿Qué es qué? Pregunta. ¿Cuál es la relación entre el chakras raíz y la activación bajo las axilas? La zona de las axilas corresponde a lo que es llamado, y tal como las veis, está el tronco y hay unos miembros. Los miembros son la periferia, el tronco es también un centro en su totalidad. Las funciones de los miembros y las funciones del tronco no tienen nada que ver. El cruce entre los miembros y el tronco, que esto sea abajo o arriba, corresponde a las puertas. Las que están situadas abajo son las que están en los pliegues de la ingle y detrás, al nivel del sacro y alrededor del sacro, y corresponden efectivamente a una resonancia con el primer chakra. La onda de vida sube y libera, como esto les fue explicado largamente, lo que llamáis las líneas de predación, y viene a fusionar con el corazón. Cuando el corazón se ha fusionado con la onda de vida, hay resonancia al nivel de las puertas, hay unidad, apuntando a la disolución del alma y al redescubrimiento, si puedo decir, del espíritu. Lo que pasa bajo las axilas es simplemente el testigo, para esta persona, de la puesta en marcha de este mecanismo. Es el tránsito de la etapa, al nivel del tronco, subdiafragmático, a la etapa supradiafragmática. Podéis también llamarlo el pasaje de la puerta estrecha, del ego al corazón. Silencio. Permitidme completar mi respuesta con los elementos que me han sido comunicados por una de las estrellas que conoce muy bien el tema de la energía, como lo nombráis, del cuerpo. Los puntos debajo de las axilas, como lo dije, están ligados a las puertas superiores al unidad y Kirristi, y también al noveno cuerpo. Hay por otra parte debajo de las axilas una función energética importante, que es de movilizar la sangre y de hacer circular la sangre. La sangre es lo que transporta el alma. Cuando el alma circula en territorios desconocidos, situados a nivel del pecho y ya no solamente por la parte baja del diafragma, hay una desaparición de la atracción del alma hacia la materia, traduciéndose en una circulación de la sangre y de la energía profundamente diferente al nivel de la parte aérea por encima del diafragma. Ahí está lo que se me ha pedido añadir al respecto. Silencio. Escuchemos la siguiente pregunta. Pregunta. En mi salón, vi una llama blanca de aproximadamente 1 metro de altura. Luego desapareció y un tubo fino de luz violeta apareció. ¿A qué corresponde?
Querido, esto corresponde únicamente a la revelación de los mundos unitarios en el mismo seno de vuestro mundo. Me es imposible por supuesto decirte cuál presencia o cuál conciencia se manifestó por este mecanismo visual, que sea le llama, que sea el tubo de color violeta. Pero traducen, el uno como el otro ciertamente, la irrupción de la multidimensionalidad en el mismo seno de vuestro encierro residual, dándoos saber y proporcionándoos cada vez más, unos mecanismos llamados de relación y de resonancia, que sea en vuestra casa, en el seno de la naturaleza, durante vuestros sueños o durante vuestros viajes. Todo ello participa del mismo proceso ligado, y ya vivido desde hace varios meses para algunos de vosotros, ligado a los procesos nombrados ascensión y liberación. La irrupción de lo que os era invisible, que sea a través de manifestaciones tales como las que describes o presencias más organizadas según unas formas, como son los seres de la naturaleza, simplemente señala el estado de vuestra liberación en curso. No busquéis allí algunas explicaciones en el seno de la mente con el fin de poder catalogar, ordenar y clasificarlo en vuestra cabeza. No sirve estrictamente de nada y os aleja cada vez de lo que tiene que vivirse en ese momento. Es la mente que os pedirá siempre una comprensión, mientras que siempre os hemos dicho, las unas y las otras y también los ancianos y los arcángeles, que lo importante era vivir lo que se presentaba y no de comprenderlo con la mente para clasificarlo en alguna parte. Es la experiencia misma que es el testigo de vuestra ascensión y no su explicación. Silencio. Juntos escuchemos la siguiente pregunta. Pregunta. ¿Cuáles son las cualidades o las especificidades de los seres de Altair? Que sea un origen estelar o un linaje estelar, la resonancia inscrita aquí en el seno del alma, de la conciencia y del espíritu, y del cuerpo, se traduce en potenciales. Estos potenciales, en una definición muy amplia, son la capacidad de una visión expandida, mucho más allá de la simple comprensión, lo que llamaría una visión panorámica ligada tanto a lo que se proyecta sobre la pantalla de la conciencia personal en el seno de este mundo, como en el seno de lo que podríamos llamar los mundos espirituales. Hay pues una capacidad manifestada y expresada a veces en todos los planos que nombré, o en ciertos casos, solamente en algunos planos espirituales, el plano de la inteligencia, el plano de las emociones o cualquier otra función ligada al cuerpo, al alma o al espíritu, traduciéndose en una capacidad de síntesis y una capacidad de trascendencia, una capacidad también a elevarse, es decir, no de rehuir sino de salirse de los condicionamientos ligados a las emociones, a las historias y a los vínculos que existen en esta encarnación, que sean familiares, que sean con sus propias emociones o que sean con su propia mente. La visión panorámica y de hecho la capacidad de ver, es una característica de los que tienen un linaje o un origen en resonancia con Altair. Hay también una capacidad para federar, para reunir y para unir, ligada directamente a esta resonancia cósmica nombrada Altair. Silencio. Escuchemos la pregunta que sigue. Pregunta. Ha sido dicho que todo lo que pasaba en el exterior también pasaba en nuestro interior. ¿Podría aclarar algo sobre las columnas de luz y los sincoles, agujeros, que se sienten en el interior? Querido, salvando las distancias, los sincoles solo representan las puertas de acceso de la luz vibral al núcleo cristalino de la Tierra, ya no solamente al nivel de los círculos de fuego, sino directamente a través de lo que os aparecen como agujeros, más o menos perfectamente constituidos, permitiendo alimentar cada vez más el núcleo cristalino de la Tierra.
Como lo sabéis, hay un origen común del núcleo cristalino de la Tierra en relación con Sirio. La triple emanación llegada desde las bodas celestiales permitió, también por vuestra acción conjunta, deliberar progresivamente este núcleo cristalino de la Tierra, restableciendo en cierto modo una conexión con Sirio y restableciendo ahora una atractividad de la Tierra por estas emanaciones de luz vistas en diferentes lugares de la Tierra, lo que permite guiar en cierto modo la ascensión de la Tierra, pero también el conjunto de este sistema solar, ya que los mismos mecanismos se producen en la superficie del Sol, los llamáis agujeros coronales, pero también sobre todos los planetas de este sistema solar, preparando el cambio dimensional del sistema solar que está en curso. Lo que se produce en vosotros, ya que el mundo está en vosotros, se ve, sobre la pantalla de la conciencia, sobre lo que llamamos y lo que llamáis el exterior, mostrándoos por ahí también, que en definitiva no hay ni interior ni exterior porque hay una superposición de dos puntos de vista. El que está limitado y apegado a la persona y al cuerpo de Trete, y el que es universal. Si tomo otro ejemplo, quizás más cercano a los escritos proféticos antiguos, está dicho que al final del Kali Yuga, también anotado de manera diferente en el Apocalipsis de San Juan, que al final de los tiempos 1000 demonios aullarán en la superficie de la tierra. Por supuesto, se trata tanto de las fuerzas infernales e inconscientes liberadas por la reconexión a Sirio y su atracción por Sirio, de la Tierra, pero también en vosotros, dándoos a ver lo que puede quedaros como apegos residuales sean cuales sean, nombrados también los demonios interiores. Los demonios interiores no son simplemente lo que podríais llamar los asuras o las entidades negativas, o los diablos, pero son ante todo, todo lo que hace sombra en vosotros. Es exactamente la misma cosa, que lo viváis en el interior o en el exterior. Solo son unos reajustes finales de la luz en vosotros y de la conciencia que sois. No hay estrictamente ninguna diferencia entre lo que acontece en la superficie de este mundo y en la superficie de vuestro cuerpo. Estando constituido de la tierra en este cuerpo, es normal que este cuerpo viva exactamente la misma cosa que lo que acontezca sobre la tierra. Otro ejemplo. El despertar de la llamada Kundalini, la bajada del Espíritu Santo, el nacimiento del fuego del amor, se traduce por supuesto, al nivel de la corteza terrestre, por el despertar de los volcanes. Y todo es superponible así, sin excepción alguna. No olvidéis que el comendador, de modo tal vez humorístico, os dijo en numerosas ocasiones durante este año que quien lo dice, es quien lo es. Lo que veis sobre la pantalla de vuestra conciencia, que sea a través de un resentimiento, una alegría, un amor amado o un amor odiado, es exactamente la misma cosa por fuera, en este mundo, como en vuestra intimidad. Lo que es visto por fuera será visto, si todavía no se ha visto, en el interior. Silencio. Escuchemos lo que viene a continuación. Pregunta. Me sentí león y luego delfín. Hablamos de linajes estelares, ¿a qué corresponde? Querida, mucho antes de la revelación en vosotros o de modo intelectual de lo que es nombrado los linajes, habéis ciertamente todos soñado con animales, tenéis todos unas afinidades con ciertos animales y ninguna con otros. Allí también hay resonancia con lo que es nombrado el linaje. Los linajes son las partes elementales que os constituyen en el seno del alma, pero también en el seno de esta materia. Así que soñar con ciertos animales está en resonancia directa con los linajes.
Lo que nombráis sobre esta tierra, como había sido explicitado hace mucho tiempo, los animales, solo es una parodia de lo que son los pueblos llamados extraterrestres, que no tienen una forma humana al nivel de su rostro, sino que tienen realmente la forma de los animales tales como están presentes, al nivel de su rostro, en la superficie de este mundo. Entonces, que sea en sueño, que sea por afinidad, que sea por atracción hacia determinados animales, que sea por revelación vibral, es exactamente el mismo proceso que os da a ver vuestra constitución elemental. No volveré pues sobre lo que fue explicitado sobre los linajes, porque allí también nos llevaría demasiado lejos, pero la casi totalidad de lo que debía ser dicho al respecto ya ha sido dicho y escrito. Silencio. Escuchemos la siguiente pregunta. Pregunta. En presencia de los 4 pueblos de la naturaleza, me ha sido dicho que la llama del Espíritu Santo estaría ahora anclada en mi frente, que yo sería una columna de luz y que cada persona que se acercaría a mí con amor, vería su vida transformada por la gracia del amor, la nueva Trinidad. ¿Puede aclararlo? Querida, lo que tú misma dices a través de esta pregunta, y lo que vives y vivirás, es lo suficientemente claro. ¿Qué aclaración o qué confirmación te hace falta además? Porque lo que describes es lo que has vivido. ¿En qué necesitas otra confirmación además de la que te ha sido dada? ¿Cuál es la duda o la necesidad de ser tranquilizada que emerge a través de esta pregunta? Esto es válido y ha sido explicado para muchos de entre vosotros. En el momento en que las coronas radiantes son activadas, en el momento en que la Merkaba interdimensional se puso en acción y en servicio, cada uno de vosotros juega realmente y concretamente este papel y esta función, que no es una función futura sino que es uno de los engranajes del mecanismo de la liberación colectiva. ¿Qué más quieres a través de esta pregunta? Y te invito a mirar en ti. ¿Cuál es el elemento que puede dudar? ¿Cuál es el elemento que necesita mostrar o demostrar otra cosa o algo más que lo que ha sido dicho y vivido? Silencio. Escuchemos la siguiente pregunta. Pregunta. ¿Los elementales pueden formar parte de nuestros linajes u orígenes estelares? Querida, en ningún caso. Sea cual sea vuestra afinidad con uno de estos reinos de la naturaleza, incluso si es para vosotros algo conmovedor, traduce simplemente vuestro contacto con el elemento dominante en vosotros, que puede también ser vuestro origen estelar como no serlo. Así que habéis observado y observaréis que establecéis unas resonancias, unas experiencias, mucho más fácilmente con ciertos elementos de la naturaleza, como con ciertos pueblos de la naturaleza. No veáis allí ni un origen ni un retorno. Aunque muchos de vosotros pueden encontrarse efectivamente con una resonancia con los elfos pudiendo interiormente llegar a pensar que tienen un origen élfico, para nada. Se trata simplemente del elemento y del arquetipo correspondiente, dándoos a vivir a veces esta afinidad muy fuerte. Silencio. Escuchemos la siguiente pregunta. Pregunta. ¿Los elementales de la naturaleza son absoluto habiendo tomado forma? Querida, toda forma evolucionando más allá de la encarnación de este mundo es necesariamente absoluto, sea cual sea la forma, sea cual sea la conciencia. Veo que continuáis poniendo una distancia entre el absoluto y el resto. Repito lo que pude decir en algunos momentos anteriores.
El absoluto no puede ser una búsqueda porque los juegos múltiples de la conciencia en el seno de los mundos libres, sea cual sea la atribución, sea cual sea la forma, sea cual sea la conciencia y sea cual sea la dimensión, es por definición absoluto. Solo vuestra visión fragmentaria atribuye una conciencia a una forma delimitada y fija, y os hace preguntar sobre si son absoluto. Solo traduce vuestra dificultad, y hasta diría, como lo dije, la imposibilidad de captar el absoluto. Toda forma, toda conciencia, en el seno de todo mundo y de toda dimensión, hasta en lo que nombráis la tercera dimensión unificada, es absoluto. Nada está separado, nada está atribuido en el seno de una forma, de un tiempo, de un espacio o de una dimensión dada. Es vuestro aspecto fragmentado que os hace considerar que haya una diferencia. Hay una diferencia para el punto de vista del que está encerrado, no hay ninguna diferencia para la verdadera realidad. El encierro en este mundo y en este sistema solar afectó por supuesto al Sol, a la Tierra y sobre todo a las conciencias de la Tierra, humanas, pero no al pueblo de la naturaleza. Los elfos y los demás pueblos de la naturaleza estaban presentes hasta incluso antes de la entrega de las matrices cristalinas por parte de las madres genetistas de Sirio. Estas formas no conocen ninguna forma, ningún límite, sean cuales sean sus atribuciones, sean cuales sean el elemento dominante en ellos y sean cuales sean sus manifestaciones sensibles o visibles por vosotros. Esto, no podéis ni captarlo, ni comprenderlo, ni entenderlo, ni representároslo. Solo podéis soltar todos vuestros conocimientos para acceder a este desconocido, aquí mismo, allí donde estáis, pero nunca la mente y hasta la experiencia de la relación os llevará a esta última realidad. Solo podéis acercaros a ello, como lo dije en innumerables veces durante estos encuentros en el corazón del amor. Silencio. Escuchemos la pregunta que sigue. Pregunta. Antes de quedar encerrados en esta dimensión ¿hubo posibilidad de que fuéramos seres de la naturaleza, como dragones, por ejemplo? Creo haber contestado ya esta pregunta, planteada de otra forma. Simplemente hay afinidades vibratorias entre lo que llamáis los dragones, pueblo de la naturaleza, y ciertos orígenes reptilianos dracos, redentados o no, implicados en la falsificación o no. Ahí sí que hay resonancia, pero, en ningún caso, hubo posibilidad de que fueseis gnomo, elfo, ondino o dragón. Hay efectivamente una resonancia, por ejemplo, entre los elfos y Altair porque son sensiblemente los mismos mecanismos que están operando, sea cual sea la forma de la conciencia y sea cual sea la dimensión. De esta manera completo mi respuesta anterior. Sea cual sea vuestra libertad y vuestro absoluto, no vais a encarnar nunca en una dimensión dada en el seno de uno de aquellos pueblos que corresponden a los mundos primigenios, anteriores al despliegue de la co-creación consciente del femenino sagrado. Con excepción de lo que llamáis aquí, en esta tierra, los pueblos de la naturaleza, podéis ser efectivamente en conciencia cualquier ser de la naturaleza en cualquier mundo que sea, pero eso también no está al alcance de vuestra comprensión porque de un extremo a otro de las dimensiones, de un extremo a otro de las formas en los mundos libres, el absoluto es todo eso. El absoluto es también anterior a la conciencia pero es también la totalidad de las conciencias en cada una de sus partes. Eso se llama, me parece, holograma. Si estáis interesados en una representación de este concepto, informaos sobre el principio del holograma de luz y puede ser entonces que vuestra mente tenga una idea de lo que intento explicar.
Sea como sea, esta es la relación que os corresponde vivir y, como tal, ella os conduce a vivir el holograma. Sin embargo, vuestra conciencia limitada siempre necesita, mientras no logréis liberaros por completo, atribuiros una forma y una función en un aspecto limitativo. Eso es propio de la conciencia que ha sido separada de lo que es desde hace mucho tiempo. No tenéis ninguna posibilidad para representaros eso. Repito, solamente podéis experimentarlo con toda libertad preparándoos así para simplemente estabilizar vuestros linajes en los momentos de la llamada de María, a fin de quedar libres. No proyectéis a través de los encuentros, ya sea entre vosotros y nosotros, ya sea con los seres de la naturaleza. Tened presente que lo importante no es clasificar o trasladar eso a vuestra conciencia limitada, sino dejar que se expanda la conciencia infinita a través de esos encuentros. De lo contrario, sean cuales sean la realidad e intensidad de lo experimentado, bloqueáis el proceso al apropiaros de él. Sin embargo, si eso sucede, en vista de que todo es perfecto, eso significa que para vosotros eso es justo. Sin embargo, sed lúcidos, sobre todo en aquella superposición de lo eterno y de lo efímero, sed lúcidos acerca de lo que co-creáis, acerca de lo que dejáis emerger y acerca de lo que sucede, una vez más no para clasificar la experiencia, no para satisfacer la mente o lo que sea, sino para vivirlo en totalidad de manera libre. Y dejáis de ser libres tan pronto como tras vivir la experiencia, intentáis relacionarla con lo que sea en vuestra conciencia limitada y dentro de lo conocido. Tales experiencias solo apuntan a vivir la libertad y no a colocaros más etiquetas o más atribuciones en este mundo. Si es que se puede hablar de propósito o meta, la única meta es acercaros a lo que sois y no relacionaros con un conocimiento obtenido a través de una experiencia nueva. De un modo similar vais a ver cada día más y más cosas en vuestro domicilio, en la calle, en el cielo, en las ciudades, como resultado de la superposición y de la fusión de lo efímero y de lo eterno. Es como si me preguntarais, en el plano donde estáis, por ejemplo. He visto un gato blanco con manchas amarillas. ¿Qué significa eso para mí? Es exactamente lo mismo. Comprended, pues, que hay preguntas que solamente rebotan en vosotros mismos, en vuestra manera de proceder, sea cual sea la intensidad de la relación vivida. No os apropiéis nada, sobre todo con los seres de la naturaleza. Lo que debe ser experimentado ahí no requiere ni explicación ni justificación. Y tened presente que es lo mismo que sucede cuando, por ejemplo, irrumpe aquella eternidad bajo cualquier forma que sea, como en la pregunta anterior acerca de la visión de una llama blanca y de una columna de luz violeta. Tan pronto como os apropiáis de lo vivido, el proceso se detiene. Solo siendo un observador silencioso podréis vivir completamente la relación. Ya sea en relación con los seres que os visitan de noche, ya sea en relación con nuestros contactos entre nosotros, ya sea en relación con vuestros contactos entre vosotros, tened presente que los remanentes de limitación de vuestra conciencia siempre necesitan regular, calibrar, juzgar e interpretar. De aceptar este simple hecho, tan evidente, evitaréis crear lazos inútiles, incluso superfluos, incluso vinculantes para vosotros en vuestro nivel limitado. No os apropiéis de nada de lo que sucede durante aquellos contactos entre lo efímero y lo eterno. Vividlo plenamente, enteramente, en el instante presente, sin haceros preguntas a continuación. Eso también conviene ser transitado con toda libertad.
Tened presente que aquellos encuentros forman parte del proceso normal de liberación y de aquella ascensión colectiva, aunque ésta no corresponda para cada cual a la misma realidad de ascensión, pero sí a la misma realidad única de liberación, es decir, vivir el absoluto. Eso os permite, además, observar vuestro propio comportamiento y sacar vuestras propias conclusiones acerca de vuestro nivel global de apego a la manifestación, sea cual sea, en este mundo como en todo mundo. Silencio. Estamos atentos a la pregunta siguiente. Pregunta. ¿Qué va a ser de los bosques al final de los tiempos? Pues los bosques quedarán liberados, lo mismo que vosotros. Ellos evolucionan en otro marco matricial crístico. En otras palabras, en un plano meramente científico, lo que hoy se llama carbono se transformará en silicio. Puede ser que no haya entendido la pregunta o lo que implica. Pregunta. No hay más precisión. Solamente ¿qué va a ser de los bosques al final de los tiempos? Los bosques pasarán a ser libres y, sobre todo, cambiarán de modelo vibratorio y de modelo atómico. Silencio. Prestamos atención a la pregunta siguiente. Pregunta. Usted habló de dejar de hacer. ¿Cómo hacer para programar el día y ocupar el tiempo cuando uno dejó de trabajar, fuera de los momentos en que la luz nos llama? No dije tal cosa. Eso es otra interpretación. Si la luz os llama, tendréis que dejar de hacer, pero jamás dije que dejarais de hacer lo que tenéis que hacer. Por otro lado, no contéis conmigo para indicaros en qué ocupar vuestro tiempo, o será que sigo sin entender ese tipo de pregunta. Pregunta. Usted habló de dejar de hacer y no. Dejar de estar en la acción/reacción. Nadie os dirá que dejéis de hacer lo que vuestra vida solicite que hagáis. Por eso digo que se trata de una interpretación errónea o de una tergiversación. Nadie entre los ancianos, las estrellas, los arcángeles pidió que desistáis de hacer lo que sea, a no ser que sea obedecer de manera más y más tangible a las exhortaciones de la luz. Sin exhortaciones de la luz, amad y haced lo que os dé la gana. Os fue recalcado, en cambio, que no podíais hacer y ser. Así es, pero no apliquéis eso a vuestro quehacer cotidiano. Si la luz os impide hacer lo que sea como lo expliqué a través de mi vida, entonces aceptad no hacer nada. En cambio, si ni la luz ni vuestro trete ni lo que sea de este mundo no os intima la orden de no hacer nada porque queréis no hacer cualquier actividad que sea. ¿Algo más en relación con esta pregunta? Pregunta. ¿Y entonces cómo hacer por la mañana para programar el día, por ejemplo, y ocupar el tiempo cuando no hay obligaciones, fuera de los momentos en que la luz llama? Muy amada, si existe la necesidad de ocupar el tiempo, eso significa que el tiempo no ha muerto en ti ni en tu conciencia. Aquel que se ha sumido en el sí, sin siquiera desaparecer de este mundo, nunca se hace preguntas acerca del tiempo. El tiempo, tal como es percibido en este mundo, forma parte del encierro. Si el tiempo te parece largo, si no sabes en qué ocuparlo, no puedes contar conmigo ni con ninguna ayuda desde nuestro nivel para indicarte qué hacer o cómo sustituir ese hacer. Eres libre en relación con tu tiempo, sea cual sea la manera como el tiempo transcurre para ti. Eso solo depende de ti. Haz lo que te dé la gana y ama. O bien, esta cuestión traduce una necesidad de acción en el seno de este mundo.
Si la vida no te propuso trabajo, respecto a tu edad o a tu condición, si no has tenido ascendentes o descendientes de los que ocuparte, si no hay animales, si no hay jardín, entonces tal vez es que tu vida tal como ella se vive actualmente solo es la propuesta de no hacer justamente nada. Entonces no me pidas qué hacer. Esto es válido, bien amada, para cada uno de vosotros. Si encuentran el tiempo largo, háganse la pregunta de quién es el que encuentra el tiempo largo, si no es la persona que no desapareció. Además, de diferentes modos, y esto había sido evocado, muchas anomalías de la matriz en disolución nos remiten a unas horas precisas, a unos mecanismos que conciernen a vuestros relojes y a referencias de tiempo. Que estos sean los mecanismos precisos de este mundo como los relojes, como los ordenadores, pero también a través de vuestra propia conciencia que, incluso si no está liberada, aprehende el tiempo y vive el tiempo de un modo, diría yo, descosido y no más organizado como antes. Entonces tal vez que en este momento tu pregunta puede traducir esto. Es decir, estar desviado por los momentos de desaparición, por otros momentos en que el tiempo parece estirarse y otros momentos en el que parece no existir más. Pero esto, entonces, forma parte del proceso normal del encuentro entre lo efímero y lo eterno, que vivís. Silencio. Prestamos atención a la pregunta siguiente. Pregunta. Desde la intervención de usted estoy con la impresión persistente de una irradiación permanente entre la naturaleza y mi cuerpo. ¿Cuál es su interpretación? Ninguna interpretación, muy amada. Tu descripción corresponde a la realidad objetiva de lo que sucede en vuestro plano. Ya no hay separación, ya no hay ruptura, aunque persistan todavía algunos fragmentos o algunas divisiones en vuestra conciencia. Y estáis concientizando aquella relación de libertad y de amor entre vosotros y nosotros y entre vosotros y la naturaleza. No hay nada que interpretar. Eso es simplemente la realidad de vuestra conexión y de vuestra libertad, conduciéndoos ya sea con los seres de la naturaleza, ya sea con la acción de los elementos a través vuestro, a través de los jinetes, ya sea a través de vuestros linajes, ya sea a través de la onda de vida, ya sea entre nosotros y vosotros a concientizar el proceso llamado liberación. No hay pues nada que interpretar, nada que clasificar, nada que pensar y simplemente instalaros más y más a menudo en el instante presente, bien estéis en el hacer o en el ser en vuestra vida cotidiana. No hay nada más que hacer. Por lo demás, seguid adelante con vuestra vida de acuerdo a lo que la luz os pida y según lo que la inteligencia de la luz os pida, independientemente de toda proyección, independientemente de toda interpretación, independientemente de toda necesidad compulsiva de la conciencia limitada que suele atribuir roles, funciones y formas a cualquier ser que sea, pues eso os aparta del instante presente y, sobre todo, os reintegra en el seno de una historia de este mundo. Manteneos disponibles por lo que haya que vivir, disponibles íntegramente en el aquí y ahora. No os hagáis preguntas acerca de los resultados. No os hagáis preguntas acerca de si eso sirve o no sirve. Vivid simplemente lo que la vida os proponga y sed humildes. Aunque hayamos jugado este juego importante para todos vosotros, aquí y en otras partes, no olvidéis nunca que lo más importante es la vivencia de la conciencia, en cualquier dimensión que sea, en cualquier experiencia que sea. No olvidéis que las herramientas que usáis hoy todavía, eso que llamáis los sentidos y el intelecto no funcionarán más en el momento de la éxtasis y menos aún después.
Funcionaréis directamente en el seno del instante presente, es decir, en el seno del corazón, ahí donde el pensamiento, la explicación, la interpretación dejarán de ser. Participar ya de aquella libertad es aceptar vivir vuestros encuentros entre vosotros y nosotros, con la naturaleza o con las circunstancias de la vida tales como llegan a vosotros, con el mismo estado y la misma gracia. Del mismo modo como evoqué acción y estado de gracia, de la misma manera ved, en lo que la vida os proponga para vivir, la capacidad para instalaros mediante la acción de gracia en el estado de gracia. Y, cuanto más viváis aquellas experiencias sin haceros preguntas, cuanto más estéis sin buscar interpretación ni proyección, más libres estaréis para la experiencia y más libre estará vuestra conciencia en el mismo seno de este mundo. Antes de finalizar nuestro intercambio en el corazón del amor, permitid que os comunique lo que todas mis hermanas estrellas me han encargado comunicaros. Por la gracia del fuego del amor, por la gracia del Espíritu del Sol y del Espíritu de la verdad, acompañados por el coro de los ángeles, vamos a permanecer juntos, sin hacer otra cosa que estar ahí. Comencemos. Silencio. Soy Manada Moyi. Rindo gracia a vuestra presencia. Rindo gracia a vuestra atención. Rindo gracia a vuestras preguntas que serán de utilidad para muchas hermanas y hermanos. Y rindo gracia ante todo al amor que sois. Y saludo y bendigo vuestra eternidad. Silencio. Hasta luego.